Gloria a Dios y bendito sea el Señor Jesús. El mundo espiritual es tremendamente complejo, pero además de ser tremendamente complejo, es un mundo tremendamente poderoso. Es gigantescamente poderoso. No hay nada más fuerte, no hay nada más poderoso, ninguna de las cosas que el hombre pueda hacer son tan fuertes y tan poderosas como moverse en el mundo espiritual. En el mundo espiritual está la vida, en el mundo espiritual está la muerte, en el mundo espiritual está el bienestar nuestro y también todo malestar también está primero sujeto al mundo espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, la palabra perfecta sería encriptada, la maravilla del mundo espiritual. ¿Por qué dije esa palabra? Porque es tal cual como dice la Biblia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Para los que están en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el mundo espiritual hay tremendo poder. A medida que han pasado los años en mi vida, yo he ido analizando cuáles son las claves de este mundo espiritual. Y hoy vamos a analizar una de las claves más preciosas que hay para nosotros, para que sepamos movernos en el mundo espiritual. Esta clave se llama el día de las pequeñeces. Yo te sugiero que tomes un cuaderno y empieces a anotar las claves espirituales. Vienen personas y me dicen, pastor, ¿por qué no me sana? Porque yo he visto sanidades impresionantes y no me canso de repetirlas. He visto cómo el mundo demoníaco se arrodilla delante del poder de Dios y de la autoridad de su Cristo y de sus siervos. He visto maravillas impresionantes, cosas hechos, sucesos que ni la medicina ni los científicos pueden entender por qué. Pero yo lo he visto. Por eso puedo decir con toda autoridad que el mundo espiritual es tremendamente poderoso. El mundo espiritual se divide en dos partes, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y están en lucha constantemente uno del otro. Algunas personas del mundo espiritual, de parte del reino de Dios, lo único que conocen, lo más maravilloso que hay, es que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero algunos tienen lo que se llama en el griego el logos. El logos es un conocimiento literario de lo que sucedió. Pero otros han pasado a lo que se llama el rema en el antiguo hebreo. Y el rema significa que uno recibe de Dios esa palabra y la hace viva, la vive todos los días. No te olvides del logos y no te olvides del rema. El rema significa la palabra viva de Dios determinada perfectamente por el Rey de Reyes para nuestras vidas. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para eso murió en una cruz. Murió en una cruz para pagar nuestros pecados al Padre y que nosotros tengamos la misericordia del reino de Dios, del reino de la luz. Ahora, para avanzar en nuestra vida espiritual, nosotros necesitamos entender las leyes espirituales. Creo que si realmente pusieras atención a lo que Dios te va a revelar hoy, que ya me lo reveló a mí, entonces serías
tremendamente bendecido de parte de Dios. El apóstol Pablo había formado una iglesia que se hizo gigantesca. Entonces él vuelve después de los años y dice, bueno, esa iglesia fue visitada con poder de Dios, del cielo. Esa iglesia recibió cantidades de cosas. Así que ahora yo voy a ir a ver cuánto que crecieron. Y el apóstol Pablo se lleva una tremenda decepción. Porque les dice, ustedes tendrían que ser maestros, pero dejaron pasar el tiempo y son peor que un bebé. Tengo que empezar otra vez a enseñarles de nuevo todas las cosas, porque ni siquiera en la leche espiritual ustedes están entendidos. Tendrían que ser maestros. Pero fíjense lo que él dice como maestro, sabiendo discernir el bien del mal. El verdadero maestro de parte de Dios no solo conoce la palabra de Dios, no solo tiene la revelación que Dios le da sobre esa palabra y el entendimiento, sino que el verdadero maestro conoce cómo se mueve el reino de Dios y el reino de Satanás. Y puede discernir cuál es el accionar. ¿Qué les quiero decir? Las leyes espirituales. Sos tremendamente beneficiado si esta ley espiritual que te voy a revelar y que yo no me di cuenta y la empecé a usar desde hace muchos años, que era joven, empecé a darme cuenta que había algo en esta ley espiritual. Esta ley espiritual se denomina el día de las pequeñeces. Una hermana de nuestro grupo estaba pidiendo a Dios que se manifieste en su vida. Era difícil creer algunas cosas. Y Dios de una manera muy especial se manifestó en ella. Me alegré tanto, porque Dios se manifestó en ella a través de este capítulo que nosotros vamos a leer. En este capítulo, ella lo tomó de una forma muy especial para su vida, algo muy personal y muy hermoso. Pero este capítulo, Zacarías, capítulo 4, el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 4, tiene una cantidad tremenda de la revelación de Dios. Cuando yo lo leí, por supuesto, me hizo mucho bien, lo conozco de hace mucho tiempo. Pero en este tiempo Dios se está moviendo mucho. Es tremendo, yo me quedo asombrado de ver cómo Dios se está moviendo y doy gloria a Dios por eso y le pido al Espíritu Santo que lo siga haciendo, que siga trayendo, que se siga revelando. Mi deseo más profundo a través de todos los años, desde que conocí al Señor a los 7 años, es que las personas sean salvas. No te olvides que esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto no es una forma. Esto es el poder de Dios derramándose en la vida de aquellos que lo amamos. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es otra ley espiritual que la vamos a ver. Es una ley basada en la fe. Gloria a Dios. Así que vamos a leer en Zacarías capítulo 4 y versículo 10. Dice así: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Hace muchos años, yo era un joven de 20 años, 19 años. Y cuando tenía problemas en la vida, por ejemplo, falta de trabajo, dificultad en las relaciones con las personas, el deseo de Dios de que me dé una compañera de vida, clamaba y clamaba y clamaba delante de Dios. Pero no pasaba nada. Y en la experiencia que empecé a tener con Dios,
el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Yo estaba saliendo de unas teorías acerca de que Dios en el día de hoy había perdido todo el poder, el Espíritu Santo no existía o existía de otra forma, los milagros no existían, la presencia de Dios en la vida no, a tal punto que me decían todo que yo era un místico, como una persona que se aleja por completo de las cosas que están en la Biblia. Cuando yo tenía un problema, empezaba a orar y leía en la Biblia: pedid al Padre, Él os dará todas las cosas, ¿cómo no me voy a ocupar de ustedes? Ustedes tienen poca fe. Entonces yo creía y creía más y creía más. Y no me daba cuenta que había algo que yo no estaba observando, y se llama el día de las pequeñeces. Cuando nosotros clamamos y clamamos a Dios, nuestra vida está libre de pecado, sabemos que estamos agradando a Dios, y vienen las pruebas y las dificultades, no valoramos las pequeñeces. ¿Qué es el día de las pequeñeces? Esto es un concepto tremendamente importante, porque este concepto opera, escucha lo que te digo, infaliblemente en los dos reinos, en el reino de Dios y en el reino de Satanás. Es tan importante este concepto que nosotros no nos damos cuenta del poder que tiene sobre nuestras vidas. Oramos y el cielo parecería que no escucha. Revisamos la vida y decimos: ¿pequé en algo? ¿Qué pasa que Dios no me escucha? ¿Qué pasa? Estamos pidiendo por trabajo, el trabajo no viene. Estamos pidiendo por sanidad, repetimos todas las palabras que están en la Biblia, de que el Señor Jesús murió por nosotros en una cruz, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, no pasa nada. No tenemos alegría, estamos tristes, la palabra dice: estad siempre gozosos. Señor, ¿qué pasa? Mi vida cada vez está más abajo. ¿Qué pasa? No sentimos la presencia perfecta de Dios en nuestras vidas. Parece que estamos como en una cárcel. Y seguimos orando. Y seguimos pidiendo. Esto era lo que pasaba en mi vida. Y de repente, un día, hay una pequeña oferta de trabajo. Nos sentimos un poquito mejor en nuestra salud. De repente conocemos personas, nos sentimos alegres porque le podemos hablar de Dios. De repente hay algo muy pequeño, escúchale, te lo digo de nuevo, muy pequeño, que cambió. Es muy poquito. A veces en mi vida era que abría la Biblia y salía algo muy exacto de lo que yo necesitaba. Me acuerdo que una vez acá en Bariloche estaba buscando trabajo y yo le pedí al Señor trabajo. Y abro la Biblia y decía: porque aún habrá cabañas. Yo hacía cabañas. Es esa señal pequeña, escuchá lo que te digo, que necesita de tu fe. Con el tiempo, yo cuando recibí esta señal ya sabía que había salido. No había ninguna cosa tangible, no lo podía tocar, pero yo ya sabía que Dios había obrado y estaba empezando a obrar. En enfermedades, de repente me sentía
un poquito mejor. En las luchas con las personas, de repente veía una pequeña señal, de repente una promesa. Y eso ya yo dejaba que me cambie el ánimo y que me pase a algo mucho mayor. Empezaba a tener fe en que Dios estaba orando. A veces no recibía nada, pero había un cambio en mi interior. Salía de la depresión, salía de la angustia, salía del sufrimiento y me sentía mejor. A veces hasta me sentía alegre. Yo decía, ¿de dónde viene esta alegría si tengo problemas por todos lados? Pero sin embargo, yo veía que algo en mi interior y en mi exterior estaba pasando. Cuando pasaba eso, yo empezaba a darle gracias a Dios. Empezaba a decirle, gracias Señor, vos te estás moviendo. Esto lo aprendí de muy chico, aunque no sabía cómo era, pero en mi interior yo empezaba a sentir eso. Y eso es una ley espiritual. Esto es una ley espiritual. El Día de las Pequeñeces tiene dos conceptos. Por un concepto, no hay que despreciarlo en nuestra vida espiritual. Es el inicio del mover de Dios. El inicio de mover de Dios. Ahora, por el otro lado, no es en donde va a quedar la bendición de Dios. Por eso dice aquí, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, es doble. Nosotros como hijos de Dios, cuando vemos un pequeñito de lo que Dios está obrando, tenemos que seguir en fe. Es el anticipo de lo que Dios va a hacer, aunque no veamos nada. Pero por el otro lado, aunque tenemos un pequeñito así, nuestra fe va a hacer que eso se haga mayor. ¿Entienden? Por un lado, no hay que despreciarlo, porque es una señal de Dios. Pero por el otro lado, ahí no va a quedar. Ahí opera nuestra fe. Te digo algo. Si en ese momento no te das cuenta que Dios está obrando, lo perdés. Lo perdés. En el reino espiritual, de los dos lados, del lado de Dios en su reino de Dios y en el reino de Satanás, hay que moverse en la fe. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está diciendo, pastor? Sí. En el reino de Dios, la fe es positiva. Y en el reino de Satanás, la fe es negativa. ¿Qué está diciendo? La fe negativa es cuando nosotros empezamos a declarar desventuras sobre nuestra vida. Qué mal me siento, qué angustiado que estoy, mira lo que me hicieron, ay, qué tos que tengo, ay, qué mal, ay, mis huesos me duelen. Estás teniendo una fe negativa. ¿Quién me quiere? Estoy solo en la vida, no me acompañan, siempre se la atacan conmigo. Es palabra hablada negativa. Un neurocirujano, al operar y con todas las experiencias de los neurocirujanos, estaba comentando que el centro, escuchen esto lo voy a hablar en otro video especialmente, el centro del habla está conectado con todos los centros cerebrales que manejan todo el cuerpo. Es impresionante. El centro del habla. Por eso muchos enseñan a hablar positivamente. Sí, es verdad. Cuando uno habla positivamente las cosas mejoran. Pero en lo material solamente no alcanza. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para que las cosas cambien de verdad sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Miren lo que vamos a leer. Daniel
capítulo 10 y versículo 2, si lo querés buscar en la Biblia. Podés pausar el video y buscarlo y después... Y dice así: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 21 días de ayuno estaba llevando, un ayuno muy especial que se llama de aflicción. Este ayuno determina que nosotros no nos ocupemos en ninguna cosa, sino en aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Y Daniel veía que el pueblo de Israel estaba completamente aplastado, dominado por potencias extranjeras y que habían hecho de todo su pueblo una esclavitud. Entonces él empieza a ayunar, un ayuno tremendo que a veces hasta incluía que las personas dormían en la tierra, vestidos como si fuera bolsa de arpillera, para que se entienda. Eso era lo único. En nuestros días el ayuno de aflicción es no ver televisión, no ver internet, no ver el celular, no comer comidas buenas, y montones de cosas. Todo lo que es alegría de nuestro cuerpo. Entonces, él estaba hace 21 días que él estaba orando, clamando a Dios y viviendo de esta forma. Hasta que de repente, a los 21 días, sucede este hecho. Mira, dice Daniel, pero versículo 10, y he aquí, una mano tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Por qué se tardan las cosas? Porque hay batalla espiritual. Hay batalla espiritual. Dice que cuando Daniel se puso a orar, el cielo, Dios Padre, ya envió su ángel. Pero hubo una batalla espiritual de 21 días hasta que la palabra llegó a Daniel. Lo que Dios le va a mostrar a Daniel es toda la historia del mundo hasta nuestros días. Ningún profeta recibió lo que él ha recibido. Una maravilla espiritual. Es una revelación tan profunda que nos ha servido a los siervos de Dios entender el accionar de Dios y ver cómo se van cumpliendo las cosas hasta el día de hoy. Todo lo que él ha recibido es perfecto. Perfecto en tiempo, en sucesos, reyes, autoridades sobre este mundo. ¿Cómo comenzó? Con una persona que se mueve en el mundo de las pequeñeces. Él vio la presencia de Dios y desde el día en el cual Dios contestó, desde ese día Dios ya mandó. Pero la guerra espiritual fue tremenda. ¿Qué estoy diciendo? El que conoce las leyes espirituales es poderoso en Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús.
Volvemos a Zacarías capítulo 4 y versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Dios tiene multitud de espíritus, ángeles, que le están llevando a Dios toda la información de la tierra, toda. Dios ya la sabe, pero Él se goza en eso. Él se goza que vos sepas y que yo sepa que aquí hay un ángel que está mirando las cosas de Dios que se mueven sobre la tierra. Y le lleva a Dios. Y le dice, mirá, ahí hay un siervo que se llama David, que el cielo ya conoce. Y está predicando este mensaje tan hermoso de una clave espiritual. Es una luz que se está abriendo. Yo sé que es así. Si uno empieza a conocer todas las claves espirituales, llega a moverse en un poder superior. Cada clave es el peldaño de una escalera. El conocimiento necesita depositarse en capas. Cuando empiezo a hablar de las cosas de Dios, el Espíritu Santo empieza a remover esas capas. Y me dice, sí, como pasó en Génesis, sí, como pasó, y así, y me va moviendo. Y así se puede activar la palabra de Dios. La palabra de Dios se activa, se hace real, se hace rema cuando nosotros la conocemos. Cuando nosotros vivimos libre de pecado o le confesamos cada pequeño o grande pecado al Señor, porque queremos vivir limpios en la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros nos alejamos de Dios o cuando pecamos. Pero esta ley espiritual del día de las pequeñeces es tan perfecta, es tan preciosa, es tan hermosa para nuestra vida espiritual. ¿Acaso Dios no sabía que lo necesitábamos? Claro que sabía que lo necesitábamos. Pero el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Escucha, y que es galardonador, nos da cosas buenas a los que le buscan. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces Dios nos da, después de clamar y de clamar y de clamar, Dios nos da una pequeña señal. Como les dije, puede ser un cambio en nuestro humor. Podemos de repente tener alegría. Podemos de repente ver una pequeña señal. Necesitamos 10 millones y de repente podemos contar 100.000. De repente vemos un cambio y Dios va a obrar. Ese es el cambio, la fe puesta en eso. No es una fe que sea lo que a nosotros se nos ocurra, sino que es una fe que está guiada por la mano de Dios. Y sobre esa pequeñez, Dios nos muestra que Él está ocupado en nuestras cosas, que se está moviendo. Puede ser que la respuesta de Dios ya esté, Dios ya lo dio, pero hay una lucha espiritual que hay que vencer. Y nosotros nos tenemos que mantener firmes por la fe que Dios nos ha dado, porque eso significa que conocemos al Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Es tremendo ver cómo Dios obra. Dios quita algo que te estaba frenando en la vida. Se empieza a romper el dique que frenaba las bendiciones de Dios. La traba, se abre la puerta que Dios tiene preparado para vos. Lo que sale primero es una pequeñez, pero después Dios va a ser el día grande en donde eso se manifestó.
Jamás pensó Daniel que iba a recibir algo tan gigantesco como lo que él recibió. Aparte, los reyes pasaron. Eso era lo que a mí más me asombraba en la historia de Daniel. Los reyes que estaban arriba de él, en la mayoría de los lugares que él estuvo, él era el segundo, porque veían en él el espíritu de los dioses santos, la tremenda sabiduría que había en él. Tanto el rey Nabucodonosor como Ciro, como todos los demás reyes, que eran reyes de todo el mundo, por su poder tan grande, eso pasaban. Pero Daniel no pasaba. Daniel era tan sabio que cada rey que venía lo buscaba para que le dé consejos a los reyes más grandes del mundo. ¿Escuchás? Dios tiene preparado para vos cosas muy grandes. Lo digo con toda seguridad. El asunto es que no las ves. Tenés que entrar en oración y clamar y pedir lo que Dios tiene para tu vida. Los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esas son bases espirituales. Y esta base espiritual, esta clave espiritual, cuando Dios mueve un poquito, es porque empezó a hacer maravillas en tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Con esto termino. Siempre decimos, ¿qué le pasa, Señor? No me ve. ¿Qué pasa, Señor? ¿Peor? ¿Peor que esto? Estos son los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios, que están por toda la tierra, y mucho más, muchísimos más. En Apocalipsis dice que hay muchísimos más espíritus, ángeles, millares de millares, que están por toda la tierra, con capacidad de defendernos, con capacidad de bendecirnos, de sanarnos, de liberarnos, de poner gozo, alegría y paz en nuestras vidas. Este es el poder gigantesco de Dios que obra sobre sus hijos. Empieza por la ley del día de las pequeñeces. Sobre esa ley, te lo vuelvo a decir, tenés que depositar tu confianza y tu fe. Empezar a saltar de alegría. Dios se está moviendo y va a ser lo mejor para mi vida. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. No te olvides de este principio básico en donde opera la fe de Dios. La fe que pones en Dios y rebota hacia tu vida. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te proteja. Ahora en el siguiente video vamos a ver lo que es la fe negativa para que no hagamos esas cosas y cómo Satanás obra a través de la fe negativa. Gloria a Dios, el Señor te bendiga, te guarde, te proteja y te pido, Padre, ahora que en el nombre de Jesús hagas entender este principio por el precioso y poderoso Espíritu Santo y el sin igual Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque todo está en las manos poderosas de Dios. Gloria a Dios, bendito sea Jesús, solo por tu nombre, por el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.